indicadores de trauma o no, o de daño psíquico o no. Yo les voy a leer, porque, bueno, como la idea era complementar y no exponer, traje directamente el informe, así que voy a leer desde acá. Se hace difícil con el micrófono, les pido disculpas, la improlijidad. Bueno, como dije, 14 años, la relación armoniosa de su vida familiar, es decir, no se observan conflictos en esa área desde el relato de la menor. Acá no nos olvidemos que el material principal con el que nosotros trabajamos es la entrevista clínica forense, con la que contamos a partir de lo que el entrevistado nos va aportando en su relato. Entonces, en este sentido no aparecen conflictos en el aspecto familiar. Yo tengo una primera entrevista con los padres de la menor y luego empiezo a trabajar con ella. Entonces, este es un punto importante también porque, en base a lo que transmitía Graciela, esta cuestión de la problemática familiar histórica, evidentemente marca un ímpetu en la dirección de la denuncia por parte de los padres de la menor, que van a definir también un marco de tensión para ella. Fuera o no víctima de abuso sexual, ya la presión de los padres también fue aportando algún aditivo a la conflictiva que ella estaba vivenciando. Ella estaba en tratamiento psicológico con otra colega, hacía 4 años, con la que recomiendo obviamente continuar. Los padres obviamente se mostraron muy preocupados y enojados porque al ser dentro del espacio familiar, esta cuestión de la confianza y de romper el círculo de la confianza tiene que ver con cómo, si era la casa de la abuela, era el primo, era un espacio seguro. Bueno, entonces ahí aparece la primera desilusión desde lo que todo el grupo cuenta, ¿no? En relación al análisis estructural, es una menor que no presenta dificultades para dialogar, un pensamiento lúcido, orientado, con noción situacional, con un criterio de realidad conservado, es decir, que no había patologías emocionales que pudieran ser de tratamiento específico o que derivara a otro tipo de intervención más profunda. Y de hecho, al estar en tratamiento psicológico 4 años a la fecha en la que yo la veo, claramente que lo que se habría o que lo que se tuviera que trabajar se estaría trabajando con la colega en forma asistencial. Y esto es muy importante para nosotros como peritos, poder respetar el espacio, no superponer intervenciones y en este sentido, si surgieran conflictos a trabajar, en todo caso hacer la observación a la colega para que pudiera profundizar en esa área. Bueno, obviamente aparece angustia, aparece enojo. A medida que va descargando en el relato, aparece un cierto alivio que, bueno, se hace concomitante con el contenido de ese relato, que es poder completar la denuncia o decir lo que pasaba. En el dibujo que yo les mostraba recién, la persona no tiene boca. Entonces, esto es un indicador llamativo que lo podríamos asociar con el trauma del silencio, que también es un indicador frecuente cuando el abuso sexual sucede dentro del seno intrafamiliar y donde hay costos subjetivos que pueden ser más altos que el poder denunciar lo que está pasando. Hablábamos ya en otras jornadas sobre los grupos familiares en donde tal vez el que es abusado es el menor de 7 hijos de padres muy humildes y donde meter preso al padre implicaría poner en riesgo económico a todo el resto de la familia y entonces se sacrifica a ese niño abusado. Esto es un ejemplo. Eso también define un trauma del silencio. Entonces, esta es la observación que yo pude hacer. En este sentido, yo pongo la menor evidencia, signos de trauma del silencio, es decir, cuando la persona oculta, por presión, culpa, vergüenza, etcétera, la vivencia traumática por preservar la relación familiar existente. Esto es también para profundizarlo, pero no nos olvidemos que es un ámbito pericial. Yo tengo que tratar de ahondar sobre los puntos de pericia,
todo lo otro que yo pueda aportar es útil, pero si me desvío demasiado, por ahí aporto cosas que pueden confundir. Entonces, por eso es importante, doctora, lo que hablaban sobre la pregunta y la elaboración de los oficios. Cuanto más específicos sean para cada caso, mejor vamos a poder funcionar con la búsqueda de la justicia en este sentido. Entonces, la posibilidad de verbalizar lo ocurrido muestra un aspecto saludable de la personalidad de la menor. Sintetizando, los puntos de pericia. La menor presenta indicadores de exposición sexual temprana, marcando una conducta emocional inmadura sin registro amplio de los riesgos y dimensiones de dichos actos, con lo cual se infiere que posee información sobre la sexualidad, pero no reconoce desde su pensamiento formal las implicancias del mismo. Esto es lo que define la vulnerabilidad psíquica y lo que podríamos asociar con la frase de todo empezó como un juego. Ámbito seguro, el primo, espacio de la casa de la abuela, en fin. Los signos observados en el proceso son vergüenza, culpa, autorreproche, angustia, agresividad y rechazo hacia su supuesto agresor, entre otros. Son compatibles con la vivencia de abuso sexual. También podemos pensar que ella se pudo empezar a ilusionar con una relación de tipo más cercana y que al momento de quizás en algún punto no ser correspondida o no seguir con la secuencia de un posible juego sexual, ella se enoja, se frustra, se desilusiona. Pero ese es otro plano de análisis. Acá lo que nos preguntan es si hubo o no hubo indicadores de abuso sexual o si existen indicadores de otro tipo que puedan sustentar esta causa. Y eso es lo que a nosotros nos importa muchísimo cuando nos elaboran los puntos a trabajar. Entonces, cuando usted decía que habían aparecido otras cuestiones, desconozco cuáles, pero si hay algo que está reforzando esto que funcionó como pericia en su momento, hay que seguir trabajando, evidentemente. Otro de los puntos a responder fue que la menor tiene una estructura de personalidad en desarrollo y nivel de vulnerabilidad y emocionalidad psíquica lábil, es factible de ser influenciada. Ese será otro punto gris quizás en el análisis total. 2 más 2 no es 4 en salud mental. ¿Quién hace la análisis? Los padres de ella. Por eso digo, hay muchas puntas que habrá que lamentablemente, para tarea de la Fiscalía seguir profundizando, pero nosotros no nos podemos poner en el lugar de investigadores porque es un lugar sumamente riesgoso, peligroso, antiético y que además no nos corresponde en la función. Y eso es un trabajo nuestro, poder enmarcarlo, ¿no? Sí, Cari. Pero sí podemos hacernos una pregunta acerca de qué lo pone nervioso. Si es la imputación que recibe o la interpretación desde el lugar de la ley. Me parece que esto, porque en realidad hablan de dos historias. Uno todo empezó como un juego y el otro empezó a lucirlos, digo. Y ahí está lo complicado del caso. En realidad lo complicado del caso me parece que es la pregunta inicial de esta, acerca de qué lo ponía nervioso. Habría que ver en sí también los testimonios recabados, si que la abuela declaró, si avala los dichos del imputado, si es que ella la vio salir a la chica y que volvía tarde, o las salidas que mencionaban aquí los psicólogos. Yo aclaré algo, siempre dije, según lo que él manifiesta, sí, la abuela respalda los dichos de él, pero vuelvo a repetir, como dije, tomándolo con pinzas, porque es el discurso de él, por más que estuviera angustiado y todo eso. Claro, porque el jefe del despacho dice que se incorporaron a un testimonio. Hay que ver esos testimonios hacia dónde apuntan. Sí, y el caso de la abuela, por ejemplo, se inclina más para el lado del muchacho. Yo querría agregar algo. Esta chica tiene indicadores de obesidad. ¿Por qué lo menciono? Cuando una persona padece obesidad suele tener niveles de autoestima bajos, entre otros, lo cual por ahí permite asumir como situaciones afectuosas o afectivas situaciones, valga la redundancia, que tal vez no lo son o
que aparecen dificultades para poner límites. Digo, la cuestión de la seducción desde dónde o la interpretación de los actos desde dónde. De todas maneras, es el complemento, claro. Claro, ese es nuestro discurso y no responder categorías jurídicas. Sí, a mí también me parece. Digo Claro. eso, porque en realidad esto que estás diciendo, cuando lo estás describiendo como psicóloga, eso es lo que somos nosotros trabajando en el Poder Judicial. Y a veces Claro. terminamos usando terminología acorde al lector, que en este caso son abogados o los auxiliares de derecho, y perdemos de vista lo nuestro. Pero vos sabés que hay un punto que sigue siendo un punto complejo para los dos discursos. Porque, por ejemplo, podríamos pensar, bueno, entonces si tuvo que ver con una posible distorsión en ella de interpretación de afecto, ponele, ¿no es cierto? Yo no estuve como almohada de la situación y sigue siendo descriptivo y se comparten los síntomas que yo pude observar igual. Pero ¿cuál fue el juego? Digamos, por ahí preguntarle a esa frase inicial, interpelarla a eso. Bueno, es que hablaba justamente de una frecuencia de relación, de relación en un contexto favorable, en un contexto amoroso, en un contexto tierno. Ahora pregunto yo, ¿ella ya estaba en pareja? Sí. ¿Y vivía en la casa de la abuela con la pareja? ¿Y desde qué tiempo hasta Yo que siempre voy a decir aparece la según lo que denuncia? él dijo, porque a mí no, sí, a nosotros no nos consta, no lo hemos corroborado, eso lo pudo haber corroborado el trabajador Bueno, pero social. todo comenzó con un juego, ese tiempo, ¿dónde te ubicas vos a la hora de estas relaciones? Y a la ¿Estabas en frecuencia de pareja? No, pero eso no era un obstáculo, o sea, era como un Porque ahí escenario también es paralelo. como una cosa de Claro. histórica, de que tiene su historia. Bueno, pero vos pensás también en lo que Graciela cuenta, la frecuencia era la única familiar que iba a visitar a esta abuela. Entonces claramente marca un tiempo de cierta frecuencia con un contexto favorable en donde todos se sentían cómodos. Ahora, después si se dio o no el abuso, no podemos nosotros definirlo taxativamente, pero sí indicadores en relación a, en este caso como me pasó con la víctima, la supuesta víctima, el impacto que tuvieron estas experiencias en su psiquismo, son compatibles con. Yo destaco algo que me parece que es a lo que quisieron apuntar, y es que el examen, tanto el psiquiátrico como el psicológico del imputado, no es el convencional. Creo que eso es lo que quisieron dejar como plasmado. Yo el año pasado, hay gente que hizo el curso el año pasado, mi caso fue de un abuso, y fue totalmente un examen psiquiátrico muy distinto a este, muy distinto. El caso ya estaba, realmente la persona era culpable. Me parece que a eso quieren apuntar más allá de un montón de cosas desde la visión, desde la salud mental, ¿no? Mara vio, creo que un caso típico de alguien que podría haber sido abusada y se contrarresta con esto, que ven ustedes de alguien que aparenta no ser. Bueno, tal vez eso es lo que muestra la encrucijada del proceso de instrucción y la tarea del fiscal con todos los elementos con los que se tiene que cumplir. Porque Un caso aparentemente simple, que yo le dije se terminó complejizando, bueno, porque esto no se puede resolver. Hay una constante, digamos, presentación por parte, como para defenderse de las familiares, para seguir acusando, que no dejan resolver esta situación. yo te quiero hacer un... Lo que sí hay algo claro, según esto lo tomo con pinzas también, lo dijo el doctor Bernal, es que hay una cuestión de inmueble en el medio. Los nuevos testimonios, ¿qué tipo de, así genéricamente, lo que nos puedas aportar? ¿Qué hay después? Claro, esta nueva etapa que vos contás que Bueno. está como entorpeciendo de alguna manera, o no sé está qué definiendo... nada más que la impresión que me dio a mí, yo le pegué una lectura nada más que bueno, me intrigó saber cuál era el caso de por qué se lo presentaba acá. Si bien al principio parecía realmente un abuso sexual con acceso carnal, porque ella manifestaba que había tenido relaciones sexuales, me llamó la atención el informe médico del protocolo, que
llamó la atención eso. ¿Por qué? Porque no reflejaba lo que ella manifestaba en primer lugar. Por eso es una abuso sexual simple. Claro, o sea, lo que está en análisis ahora es el decreto de determinación de derechos. No hay legislación. Bueno, y yo creo que eso, y aparte Alberti no sé qué, pero bien tenga la oportunidad, se lo voy a sugerir al fiscal que se informe el médico, solicita una prueba más. Termina el informe y en letras que casi no se logra comprender, pero solicita que se haga un examen, algo de serológico, no entendí muy bien qué. Debe ser por El protocolo, claro, Yo les pregunto. de eso falta todavía, ¿ves? Antes de chicos, quiero aclarar que el señor Aragón no es el que instruye la causa. Está ahí porque lo hemos presionado a que esté. Por La eso. causa se está tratando, disculpe, la causa tiene. Está todavía. Policía judicial. No, la causa está en la policía judicial, no tiene ingreso todavía en la fiscalía. Capitán, ¿por qué que se simple? Porque yo me imagino que el fiscal debe estar examinando todo eso. Pero, o sea, original Imagínate que alguien. Pero tenía que haberse vivido si el protocolo del médico dice que no había acceso carnal, se tiene que haberse vivido. Todavía porque le están diciendo. No, es serológicamente diferente. Claro. Claro, es eso, no. Sí, lo hacen de rigor. Sí, yo la verdad no. Yo les pregunto, chicas, con un examen psiquiátrico y psicológico de esas características, ¿una persona puede haber abusado sexualmente de alguien? Pero a mí también me dio la sensación que al principio tomaron como partido de que no fue. Puede ser que no también, con ese examen psiquiátrico. Para empezar, aclaremos que no hemos tomado partido, simplemente nos llamó la atención. ¿Puedo hacer una pregunta? Era distinto a lo que comúnmente se ve. Simple la introductora me quería hacer una pregunta. A ver, nos ordenemos. Correccional. A ver, ¿quién quiere preguntar? Te doy el micrófono porque allá no te escucho. Lo que pasa es que del relato se desprende que el nombre es el de él. Y el solo hecho de que Puede que sí, puede que no. La situación, digamos. No se escuchó la pregunta, reclaman de este lado. Por favor, ¿puedes repetirla? Yo quería preguntar si podría ser que el hecho de asistido, pero sea otro autor, miembro de la familia, cercana, igual, o que tenga mucho contacto. Por eso ella no quería hablar y tenía todos los síntomas de que fuera Daniel. Sí, todo puede ser. Lo que pasa es que, vuelvo al punto, con lo que nosotros contamos es con el relato. Entonces, desde ese relato, el contenido estaba dirigido hacia este primo. Repregunto lo que dijo la doctora Ley, o se lo pregunto a usted, doctora Penal, y a la licenciada Vergesio. En caso que la citaran a declarar en forma testimonial y se les preguntara puntualmente, según el oficio de ustedes, si es o no responsable del hecho de que se lo acusan, ¿qué dirían ustedes? De acuerdo a lo que No le pueden preguntar eso. Eso no nos pueden preguntar y nosotros no lo podemos responder. Eso corresponde a la instrucción de la causa. Es una medida que tiene que tomar el fiscal. Nosotros le damos los elementos desde nuestra ciencia como para que, bueno, con todas las demás pruebas que tiene, porque esto es un elemento más de prueba, el fiscal pueda llegar a una resolución. La pregunta era tendenciosa, porque, o sea, a lo que iba yo es, no porque tenga este examen mental, sí o sí es inocente. No lo sabemos. Es decir, de esta situación... Pero es importante... Si no hay demasiadas pruebas más, excepto las pericias psicológicas, psiquiátricas... Por eso, es importante lo que dijo No es lo habitual. No es lo habitual. Ya con eso te está diciendo algo.
hay que mirarla de otra manera, ¿sí? Que no significa que, bueno, que por eso sea, pero ya uno mira diferente. Ella lo dijo, el nerviosismo, a uno lo lee, se hace una sola lectura unívoca para todas las personas, y bueno, tomamos a todos, que todos tienen nervios porque lo que pasa es que uno está acostumbrado, cuando ha instruido varias causas de abuso, generalmente tienden a hacerse las víctimas, el denunciado. Y en algunos casos hemos escuchado y presenciado el llanto, prácticamente se han desmayado algunos en la fiscalía. Eso, o sea, esto te hace acordar a eso para vos. Sí, no tanto, porque bueno, tal vez en algunos casos se puede llegar a diferenciar uno con los años de ejercicio también de la instrucción, más o menos va desarrollando olfato para ver por ahí cuándo están actuando y cuándo no. De acuerdo a lo que ustedes contaban, cómo era la situación de este muchacho, de Edmundo. Sí, no, para mí por ahí realmente el nerviosismo de él era en función de que no es nada lindo recibir una acusación falsa y más de este tipo de acusación. Para mí, por ejemplo, puede venir por ese lado el nerviosismo de él. Claro, pero algo nos llamó la atención con la doctora Trenol. Y fíjate vos, que no lo conversamos al caso hasta después que yo lo vi y tiempo después, porque yo no sabía, sí, suponía que había entrado para psiquiatría y ellos supusieron que había entrado para psicología. Él entró hasta el caso recién ahí, lo conversamos y nos empezó a llamar la atención esto, sí, pero yo observé esto y esto, qué raro, qué distinto, no es lo común, no es lo habitual, ¿qué pasa acá? Claro. Graciela viene y comenta, acabo de ver un chico, me llamó la atención por esto, le pasó esto. No, me sonaba parecido. Ajá, y contame más, me parece que lo vi hace 3 meses. Y me voy a fijar y bueno, justamente coincidía y era la misma persona y bueno, nos llamó la atención a las dos. Concretamente, o sea, que haya pasado un lapso de tiempo bastante, 3 meses, porque realmente se hace una pericia psiquiátrica y psicológica juntas. No. Concretamente, una pregunta. Por favor, vamos a dejar preguntar a ella que... Bueno. Porque justo, así después siguen, porque justo tienen que ver con esto. Si este nerviosismo fue algo que llamó tanto la atención, que salía de lo normal, que si bien no se puede concluir necesariamente que tuvo o que no tuvo que ver, pero que sí era algo que a ambos les llamó la atención, eso, independientemente de que no esté puntualmente preguntado en los puntos de pericia, porque hay veces que no hay forma de saber, no se podría agregar en cualquier otro dato de interés como para hacer una advertencia, ojo, esto podría ser leído o es fuera de lo... Pero te aclaro una cosa, lo que más nos llamó la atención, más que el nerviosismo, fue el nivel de angustia. O lo que sea, eso, digamos, que no lo vemos, sí vemos nerviosismo en otros imputados, que por ahí lagrimean un poco o hacen un poco de show, pero la angustia no la manejas, la tenés y no la podés manejar, y eso es lo que nos llama la atención. Y sí, en todo dato de interés y el punto se puede. En esto que decía la doctora, que uno lee así, más o menos todo lo mismo, de decir, bueno, en un punto, esto tiene que leerse de tal cual, de esta manera, o ojo, que no necesariamente, pero yo les aclaro que si este chico de mí le va a juicio, la pericia de ustedes dos va en contra, no va a favor. El fiscal, o sea, la pericia, de acuerdo a lo que ustedes describieron, nosotros los abogados leyéndola, es a favor del fiscal, no a favor. Es a favor del víctima. Eso es lo que les quiero decir, nosotros que estamos todos los días con los expedientes y Pero de manera, lo que pasa es que nosotros contestamos de acuerdo a lo que se pregunta. Está bien, pero siempre ponemos otro dato de interés y ahí, como dice ella, nos ayudarían tanto la fiscalía como la defensa, porque yo creo que tampoco los fiscales igual es una observación, tienen la intención de pintar un dedo de mandar a juicio inocente, al contrario, o sea, me parece que esto es una cuestión de responsabilidad de todos los que intervenimos en un expediente,
De todas maneras, en la pericia de Graciela está bien puesto. Claro, no, yo no he leído, no sé, conozco la causa. No se observan mecanismos de perversión y de protección que es habitual encontrarlo. Sí, pero si es un abuso sexual simple tampoco hace falta el mecanismo de perversión, ¿no? O sea, y tampoco tanto la diferencia de edad. Es 20 y 14, no es 14 y 50. Pero no es lo cronológico. No, ya sé, pero es de... No, ya sé que tampoco es lo cronológico. Es decir, la vulnerabilidad psíquica se define también después de los 20, todo depende de la estructura. Escribieron dos simétricos. Dos personas que, digamos, que no han podido armar un proyecto personal, viviendo con la abuela, que tengan su pareja, con un trabajo que a partir de una capacitación, ella con sus padres. O sea, no se hay pregunta por qué abrió terapia, por qué empezó a ir al psicólogo. Claro, hace 4 años eso. Eso sí, eso también me llama la atención a mí. Había que ver. Claro. Sí, te escuchamos. No, sí, yo quería preguntarle, ¿usted advierte estrés, ¿no es compatible con haber sufrido la situación que denuncia? Después, en cuanto a la fabulación, ¿cree usted que no fabula? No, porque tiene un criterio de realidad conservada. Que tiene un criterio de realidad conservada. O sea, ya son dos aristas que son compatibles con la credibilidad, que para mí, que soy juez, con la credibilidad, ¿no es cierto? Lo que no entiendo es esta insinuación de que algunas características, por ejemplo, una chica que tenga tratamiento psicológico que no es normal, que sea con alguna obesidad, etcétera, la hace susceptible de confundir una situación y de ella, no sé si no, usted... yo no digo que eso pasara, lo pongo como un accesorio de mi aporte en este sentido, no porque de una manera u otra tuviera que ver con que el abuso no haya existido. Es una chiquita que está sexualmente estimulada en forma precoz, y esto, rastreando su esfera psicosexual, tiene conocimiento sobre genitalidad compartida, vamos a decir, el acto sexual, sobre autoerotismo, pero lo que no hay es una dimensión del acto sexual. Es decir, si con el primo no podía estar y de repente tuvo ganas o se dio la situación, o como dicen los chicos, pintó la situación y se dio, a la etapa evolutiva en la que ella se encuentra o se encontraba al momento de yo evaluarla y el nivel madurativo que tenía en ese momento, no hubo un registro de las consecuencias de esa situación, ¿está? Consecuencias obviamente de represión familiar mínimamente, de situación que, bueno, de hecho fue denunciada de esta forma, pero no, insisto, no significa que, como decía allá la señorita que me preguntaba, podría haber sido él, podría haber sido otro. Lo concreto es que a nivel de salud mental, los indicadores que ella muestra, tanto en el relato como en las técnicas gráficas que se aplicaron, son compatibles con abuso sexual. Esa es la conclusión. Yo como juez, como le decía, ante la limitación de confrontar las dos versiones y los informes de los dos, así como le decía que toda sentencia de absolución porque el hecho no ha existido o que no lo cometió el imputado, en definitiva es un reconocimiento de un error, también la ley, digamos, a los jueces nos da la posibilidad de declararlo en quiebra, y en materia penal es lo más clásico, es decir, ante elementos cargosos que son, ninguno los desvirtúa, o sea, el elemento cargoso no lo desvirtúa al otro, y tengo que decir, no puedo, tengo que declarar inocencia por la falta de prueba. Es decir, un sobreseimiento. O sea, esa sería la solución legal, suponiendo que las cosas quedaran en ese lugar. Y quería aportar una cosita, una reflexión, más que nada, porque me parece que se hace difícil hacer una aproximación a todo esto en tanto y en cuanto el caso no está terminado. Nosotros sabemos que en la supervisión, en el área clínica, vemos casos que están en plena dinámica, pero acá se hace mucho más complejo porque el caso no está terminado, no sabemos qué otro tipo de prueba, de otros elementos va a solicitar el fiscal o el mismo proceso, digamos, de investigación. Yo le escuchaba que estuvo en tratamiento esta niña, o está, no se escuche bien, digo, habrá que ver si también ahí hubo en algún
digamos, un momento de explosión, de verbalización, de experiencia de lo que puede haber sucedido. No sé si en ese caso con la cuestión del secreto profesional puede hacer algún aporte también la psicóloga o la analista que está tratando a la chiquita, ¿no es cierto? Digo, todo esto que son interrogantes. Por eso entiendo yo que esto es una aproximación muy interesante de ustedes que han aportado hoy, pero el caso no está cerrado, no sabemos cómo va a terminar, y como dice acá el señor, el doctor Moreno, está abierto esto, no se sabe cómo va a terminar, porque también puede ser beneficio la duda, ¿eh? De todas maneras, el tema, volviendo a lo que usted me mencionaba con lo de la obesidad, el punto por qué lo rescato, porque evidentemente en su proceso de tratamiento de 4 años, claramente esta cuestión fue parte del conflicto a trabajar en su terapia. Y pensemos, ¿qué soporte cumple la comida en relación a conflictos emocionales ligados a una estructura de personalidad vulnerable, lábil? Es decir, yo no me puedo meter en ese espacio porque es ya un espacio trabajado por una colega. ¿Se puede decir que se expone una chica con esa lista? Que se expone a que le pase una cosa así. Tal vez no, tal vez pueda no marcar correctamente ciertos límites y eso a su vez la ponga en riesgo de confusiones o de situaciones complicadas. Claro, también. Y bueno, y la misma seducción, este cuerpo que no presenta un estímulo socialmente aceptado en una etapa de adolescencia, en donde el cuerpo es un elemento de identidad y es un elemento de relación. Entonces, si no es un cuerpo que encaje, entre comillas, con la norma, lo social, y más en su grupo de pares, probablemente esta cuestión de herida narcisista y el propio aislamiento o la automarginación permitan como apegarse más a lo poco afectivo que se pueda presentar, aunque no sea en el marco adecuado. Un primo no sería el marco adecuado, pero aunque sea, y puede ser, no digo que esto sea, lo estamos trabajando a nivel de ya este concepto general, no del caso en particular, ¿no? Esto como una cosita. Y ahí vuelve la pregunta acerca de qué lo ponía nervioso a él, si es la imputación que recibe o la encarcelación desde el lugar de la ley. Sí. Teniendo en cuenta más allá las circunstancias fácticas que la tiene en cuenta, digamos, el fiscal, o sea, la parte legal, digamos, ¿no? Yo haciendo, recabando un poquito de cada cosa, el jefe de despacho se refirió a que la pericia médica no mostraba signos de que había sido abusada, o así, ¿no? Es más, solicitaba una nueva pericia médica. Después la psicóloga habla, en un primer momento la entrevista con la psiquiatra, el estado del muchacho. En un segundo momento el estado con la entrevista con la psicóloga, el cambio, el estrés y todo eso que o sea, que se le generó a él, digamos, en ese lapsus, ¿no? Es como anormal la pericia que le hizo usted a la menor, teniendo en cuenta también que ella ya venía con un tratamiento psiquiátrico de 4 años atrás, psicológico, perdón, de 4 años atrás. Usted dice que, así, en el informe creo haber escuchado que dijo que podría haber sido, sí, abusada sexualmente, ¿no? Que tenía signos. Yo personalmente, con todo esto, a mí me parece que es favorable al imputado, digamos, o sea, que él, o sea, no tendría que estar imputado, digamos, ¿no? Porque son muestras claras de que él, sí, ella está surtida de, más allá de la edad, de esa ebullición por la edad, inhibida por ese estado por esa situación de padecer de la gordura, digamos que, claro, de obesidad, que la inhibía, donde, bueno, justamente se identifican a esa edad por su cuerpo, pueden ser más atractivas o no y todo lo demás. A mí me parece que... Esa es la línea finita que pobres los fiscales tienen que trabajar. Y yo no estoy en la parte de ustedes, pero tampoco en lo penal, sí en la parte de menores, y lo poco que pude detectar personalmente,
es que hubo una confusión ahí y quizá el chico no Todavía sabe. no lo sabemos, en definitiva. Después me gustaría saberlo para... Lo que sí queda claro es que acá hay dos víctimas, que la menor y el imputado. Porque en realidad los dos quedan como víctimas de una situación que no se puede resolver. Y de una conflictiva familiar que vaya a saber que entre telones tenga por ahí que esta situación les vino al dedo, digamos. Y lamentablemente deja en el camino a dos jóvenes víctimas de toda esta situación. Porque les arruina la vida a los dos. Bueno, pero de todas maneras, volvemos a lo que planteamos, Karina, la articulación de los dos discursos. Es un espacio que creo que va a seguir siempre en algún punto paralelo, porque tratamos de entrar y salir en los dos espacios y de articularnos mejor, pero en estos puntos grises evidentemente hay un espacio que es paralelo, las dos ciencias funcionan al lado, no interactuando como querríamos. Y bueno, tomando las palabras de mi colega, esto de las buenas prácticas, hay que seguir trabajando. Evidentemente esto nos muestra que hay que seguir. En causas de abuso sexual, donde con el tema son los delitos cometidos, o sea, digamos que no son cometidos frente a la vista de testigos, la única prueba, y en muchas causas lo he visto, que elevan a juicio con la denuncia, con el psicológico, el psiquiátrico y con el examen médico. Eso es todo, ¿no? Eso es todo. ¿Y qué más se podría? No, bueno, por eso les digo, o sea, ahí te decía, bueno, pero esta causa que dice que estoy denunciando un abuso sexual con acceso carnal y el médico dice que no tiene acceso carnal. No sé si eso es lo que decía, o que no había daño. Un informe, por ejemplo, en la escuela también es útil, en donde, por ejemplo, la maestra, la directora manifiesta que a partir de determinado momento ha bajado el rendimiento escolar. Claro, yo siempre sí, depende del caso. A ver, pero corriéndome del lugar objetivo y en base a la experiencia de haber escuchado muchos casos, lo que sí les puedo transmitir desde mi subjetividad es que a esta chica algo le pasó. Yo también creo. Ha impactado daño, ¿Sabe por qué nivel de daño o sea, ¿por qué indicios, para decirlo legalmente? Ustedes decían que, al contrario de lo que sucede siempre del ataque a la víctima, es decir, ella me provocó, en cierta medida, digamos, le buscó la vuelta por el abuso que hacía de la confianza de la abuela. Pero también podríamos verlo del otro lado, si eso es una mentira, para no aceptar que él tuvo que ver afectivamente o sexualmente con la chica, también puede ser, ¿no es cierto? Es decir, yo busqué la excusa para que justifique mi reacción de golpearla, que es lo que estoy aceptando que pasó. Pero en realidad, ¿qué me pasó a mí? Yo que tengo pareja, vivo ahí, me gustó la chica y tuve relaciones. Y en algún momento ella se hizo para atrás, me rechazó y yo reaccioné abusándola. Para mí es más allá de que yo sobresería por la duda, o por la falta de prueba en realidad, porque la duda es para el debate, yo me inclinaría por creerle a la víctima. El tenor del relato no surge así, desde un contexto de violencia, surge desde un contexto amoroso. Entonces, pero él no lo acepta, ¿no es cierto? Pero ese no es un tema de él, yo no lo pude ver. No, sí, pero sí, digo, porque en el escenario que usted plantea, como que por rechazo a la situación él le pega, ella no menciona esa situación. Claro. Entonces, en ella hubo una situación amorosa. El relato, digamos, su experiencia psíquica, afectiva hacia esta situación, la vivencia fue de traición. No respondió, tal vez si hubiera habido promesas no siguió con la situación. ¿Entiendes? Desde ese lugar surge el relato, no desde un lugar violento. Desde lo amoroso. Claro, lo amoroso, como cuando uno empieza una relación de forma, digamos, acordada y se empiezan a conocer. Por ejemplo, de la
la presión, como el tema de que tenemos este dato de que del inmueble, de todo esto, ¿no pueden mostrar los mismos síntomas si ella fehacientemente sabe que están mintiendo? Yo no conozco esos datos del inmueble, no surgió. No, bueno, es otro dato. O sea, puede ser que ella esté presionada para describir una situación. Se cae. O sea, ustedes lo hubiesen. Es decir, se cae en función del tiempo de entrevista y del monto de las entrevistas. Eso ya uno lo va trabajando. Ella hizo una denuncia por acceso carnal y el médico no compró. Ya ahí hay una contradicción. No sé qué dijo el médico. Pues a veces dijo que no hay, que no tiene lesiones. Claro, no significa que no haya tenido lesiones. Eso es lo que yo te observaba. Y usted detectó que ella ya, cuando dice que conoce los ginecólogos, ella tenía relaciones sexuales o no. En su relato sí. ¿Sí? Y digamos, rastreando información sobre sexualidad tiene los conocimientos. A ver, recordemos un poquito. Espera, ¿qué vamos a hacer? Supuestamente, la denuncia surge de esta situación, digo supuestamente, y esto es tomado del discurso del muchacho, así que con pinzas. Él dice que la denuncia surge en el momento en que ella no regresa esa noche a la casa de la abuela le dice de que hay una falta de dinero grande, cuando la nena vuelve, él la increpa y bueno, le pega y toda esa historia. Hay un enfrentamiento, entonces ahí surge la denuncia. Obviamente que cuando se junta con los padres, se pelean, queda al descubierto ella en esta situación. Vuelvo a repetir y lo voy a repetir hasta el cansancio, desde el discurso del chico. La expone ante los padres en esta situación de escapes varios, de sustracción de dinero y obviamente que bueno, se arma todo un lío. Obviamente que eso va a generar cosas también. No significa que lo que Mara observó no esté presente también. No, seguro. Eso no se discute. Aquí lo que vamos es al testimonio, que para mí es fundamental, es de la abuela. Si es cierto que se le peleó cierta cantidad de plata, que si ella vio que la chica salía, y volvemos también a lo que dijo usted, que el conflicto es el problema del inmueble también. Sí, pero eso lo causa no lo puedo, bueno, la abuela puede decir, pero por ejemplo, si el chico se abstuvo de declarar, o sea, no dijo nada, o sea, eso le dijo a usted, eso lo saben ustedes como psicólogos, pero en el caso no existe. No, eso no sé. Claro, entonces por eso es. Bueno, eso no sé. ¿Se recuerda del curso? O algo más. Chicos, les recuerdo la siguiente fecha, que era para el 30 de agosto, pero es feriado, pasa para el jueves 29 a las 5 de la tarde, ¿sí? No sé si alguien más quiere preguntar algo, ¿les quiere preguntar algo a las chicas? ¿No? Bueno, gracias por venir, nos vemos a fines de agosto entonces.